Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana López Romero. Actualmente soy estudiante de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación por parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y en esta ocasión el propósito del video es tratar sobre el modelo de transporte no tradicional. Voy a empezar definiendo el modelo de transporte y para ello voy a utilizar la siguiente definición, la cual en pocas palabras nos dice que a nosotros nos interesa trasladar una mercancía de un punto a otro haciendo que los costos totales de esta trayectoria sean los mínimos posibles. Ahora bien, no porque el modelo de transporte se llame así, tiene que enfocarse solamente a transportar productos o mercancía. Hay temas como el control de producción e inventario, programas de producción, análisis de localización de plantas o servicio de herramientas que pueden modelarse o adaptarse al modelo de transporte para ser solucionados por medio de este algoritmo. Sin embargo, no quiere decir que todos los problemas relacionados a estos temas pueden solucionarse por el modelo de transporte, sino que van a ser aquellos problemas que puedan acoplar sus parámetros a los parámetros que exige el modelo de transporte. Ahora yo me voy a enfocar en un problema de control de producción e inventario para poder utilizar el método de transporte para resolverlo. Aquí tenemos los parámetros que nos exige el modelo de transporte y estos son los parámetros del problema de producción por los cuales los vamos a sustituir. El origen y el destino son puntos de salida y de llegada y se van a cambiar por periodos, lo que nos quiere decir que aquí nos importa el lugar y aquí nos importa el tiempo. La cantidad de abasto en el origen, la capacidad de producción en el periodo son muy similares. Si nos damos cuenta, es como si el periodo de producción fuera el origen y la capacidad de producción fuera la cantidad de abasto. La demanda prácticamente no cambió mucho, al igual que el periodo de demanda con el destino. Cabe recalcar que el costo de transporte sí tiene una gran diferencia con el costo unitario, porque el costo de transporte se refiere al costo unitario de distribución multiplicado por el número de unidades distribuidas. Sin embargo, para el problema de producción e inventario es una suma donde se relaciona la producción más la retención más la penalización. A lo mejor lo vemos un poco complicado, pero se verá mejor en nuestra tabla de parámetros. Como podemos ver aquí, tenemos la tabla de parámetros para el problema de transporte y la tabla de parámetros para el problema de producción e inventario. Ya la he acoplado a cómo se vería utilizando el modelo de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que el origen cambiaría por un periodo de producción, el destino por un periodo de demanda, la cantidad de abasto por capacidad de producción y la única que se conservaría sería la demanda. Y de esa manera vemos que no hay mucha diferencia. Una vez que ya obtenemos esta tabla de parámetros, ya sea para el problema de transporte, para el problema de producción e inventario o cualquier otro, esta tabla se convierte en la tabla de costos unitarios. Hemos explicado todo lo anterior para poder resolver el siguiente problema. Y aquí está el esquema de la tabla de parámetros que vamos a ir llenando. Dice, la demanda de un artículo perecedero durante los próximos 4 meses es de 400, 300, 420 y 380 toneladas en ese orden. La capacidad de abasto para los mismos meses es de 500, 600, 200 y 300 toneladas. El precio por tonelada varía cada mes y se estima en 100, 140, 120 y 150. Como el artículo es perecedero, el abasto del mes en curso debe consumirse dentro de los 3 meses siguientes, a partir del mes en curso. El costo de almacenamiento por tonelada es de 3 por mes. La naturaleza del artículo no permite aceptar pedidos en espera. Resuelva el problema como un modelo de transporte y determine el programa de entregas óptimo para el artículo durante los próximos 4 meses. Como podemos ver, desde la primera oración ya nos están dando mucha información. Nos dicen que nuestro periodo de demanda es de 4 meses
y que la demanda de estos es de 400, 300, 420 y 380. Después nos señalan que la capacidad de abasto para los mismos meses. Eso quiere decir que los periodos de producción también son 4. Y su capacidad es de 500, 600, 200 y 300 toneladas. Ahora bien, el precio lo dividen en dos partes. El precio, uno va a ser conforme al mes. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mes 1 va a tener un precio, en el segundo mes va a tener otro precio y así sucesivamente. Y aquí nos señalan cuáles son esos precios. Entonces lo que se produzca en el mes 1 va a costar 100 y así sucesivamente. Sin embargo, dice que ese artículo puede quedarse rezagado, es decir, que no se venda o algo así. Entonces se tiene que almacenar. No va a costar nada extra, solo a partir de los 3 meses siguientes. Entonces, si en el periodo de producción se tienen 100 toneladas, por así decirlo, y sobran para el segundo periodo de demanda, su costo va a aumentar más 3 por el almacenamiento. Entonces aquí tendríamos que sería 103. Si aún así no se llegara a ver el segundo periodo por completo, entonces para el tercer periodo de demanda su costo subiría otros 3 por el almacenamiento y así sucesivamente. Lo mismo pasaría con el mes 2, con el mes 3 y con el mes 4. Entonces tendríamos los siguientes precios. Aquí están. Si las toneladas producidas en el periodo 2 van a tener un precio de 140, si no se entregan y se tienen que almacenar para el periodo de demanda 3, ya van a tener un costo de 143 y así sucesivamente. Ahora bien, el problema ya no nos dice qué pasa con los valores o costos que tienen que ir aquí. ¿Por qué? Porque pues ya no podemos ir del mes 2 al mes 1, ni del mes 3 al mes 2 o mucho menos al mes 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar a m, donde m va a representar una variable artificial. ¿Por qué? ¿Por qué una variable artificial? Esto significa que tienen un valor muy alto. Entonces, al momento de aplicar el algoritmo, esta no va a ocupar estos valores porque son muy altos y solo se va a enfocar en los que son más pequeños. Y bueno, como podemos ver, esto sería nuestra tabla final de parámetros y con ello decimos que ya hemos construido nuestra matriz de costos unitarios. Para la resolución del problema vamos a aplicar 3 pasos. El primero es encontrar una solución inicial, el segundo aplicar el método simple de transporte y el último sería interpretar la solución. Como nuestro primer paso es encontrar nuestra solución inicial, para mi comodidad voy a ocupar el algoritmo de costos mínimos. Antes de aplicar el algoritmo de costos mínimos, tenemos que verificar que nuestra tabla de costos unitarios esté balanceada para que nosotros podamos encontrar soluciones factibles. Para ello tenemos que verificar que la suma de toda la capacidad sea igual a la suma de toda la demanda. Para nuestro caso, tenemos que la suma de toda la capacidad es igual a 1600 y la suma de toda la demanda es igual a 1500. Como podemos ver, pues no son iguales y por lo tanto esta tabla está no balanceada. Para que nosotros logremos el balance en nuestra tabla, vamos a agregar un periodo de demanda ficticio, que es este que se encuentra aquí. Tiene costos unitarios iguales a 0 y su demanda va a ser la diferencia para que logremos el balance, que en este caso es 100. Entonces tendríamos que esta sería nuestra tabla de costos unitarios balanceada con un periodo de demanda ficticio y esta es la que vamos a ocupar para poder elaborar todo lo demás.
Como ya tenemos nuestra matriz de costos unitarios balanceada, proseguimos a aplicar el algoritmo de costos mínimos. Voy a ocupar mi matriz de costos unitarios y en la siguiente tabla es donde voy a ir anotando los resultados. El número más pequeño, sin contar los ceros de mi periodo de demanda ficticio, es 100. De aquí voy a ocupar 400 unidades y completo la demanda de mi primer periodo. El segundo número más pequeño es 103 y de aquí voy a ocupar solo 100 unidades que me restan del primer periodo de producción. Ahora ya no puedo ocupar 106 ni 109 porque la capacidad ya se ha ocupado en su totalidad. Y voy a seguir buscando mi número más pequeño, que sería 120. De aquí voy a usar toda la capacidad para mi periodo de demanda número 3. Sin embargo, no completo toda su demanda y sigo buscando ahora el siguiente número más pequeño. Sería 123, pero ya ocupé toda la capacidad y ya no lo puedo usar. El siguiente sería 140 y de aquí voy a usar 200 unidades para poder completar el segundo periodo de demanda. Mi siguiente número más pequeño es 143 y sí lo puedo ocupar porque todavía me resta capacidad y de esa voy a ocupar 220 unidades y a completo el tercer periodo de demanda. Ahora mi siguiente número más pequeño es 146 y sí lo puedo ocupar porque me restan 180 unidades, las cuales voy a ocupar para mi cuarto periodo de demanda. Mi siguiente número más pequeño es 150 y voy a ocupar únicamente 200 unidades de ese periodo de producción para poder completar mi cuarto periodo de demanda. Únicamente ya nos falta para completar el periodo de demanda número 5 y nos sobran 100 unidades del periodo de producción, por lo tanto 100 unidades van a ir en la posición 4,5. Como podemos ver, ya usamos toda la capacidad y cumplimos con toda la demanda. Eso quiere decir que ya hemos encontrado nuestra solución inicial. La tabla que construimos anteriormente también se conoce como matriz de flujos y deberemos corroborar si ésta cumple con la siguiente regla. M más N menos 1, donde M es el total de periodos de producción y N el total de periodos de demanda. Para este caso tenemos que son 4 y 5. 4 más 5 menos 1 es igual a 8. Ese 8 representa el total de variables básicas que tenemos que obtener de nuestra solución inicial. Para este caso vemos que sí se cumple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto decimos que tenemos una solución básica. Si nuestra solución no llegara a cumplir con esta regla, decimos que tenemos una solución degenerada. Como ya definimos qué tipo de solución tenemos, ahora somos libres de poder aplicar el método simple de transporte. Primero vamos a calcular nuestra matriz de costos indirectos. Para ello vamos a ocupar nuestra matriz de costos unitarios y nuestra matriz de flujos. Como primer paso vamos a copiar los mismos valores de la matriz de costos unitarios en las posiciones de las variables básicas de la matriz de flujos en nuestra matriz de costos indirectos. De esta forma ya podemos calcular nuestros marginales. El primer marginal va a ser el de la fila 1 con un valor de 0. El de la columna 1 va a ser igual a 100, el de la columna 2 va a ser igual a 103, el de la fila 2 va a ser igual a 37, el de la columna 3 es igual a 106, el de la fila 3 es igual a 14, el de la columna 4 es igual a 109, el de la fila 4 es igual a 41 y el de la columna 5 es igual a menos 41. Recordemos que estos marginales deben calcularse, no son números al azar y que también pueden ser números negativos. Ahora, ya que calculamos los marginales, podemos calcular los valores restantes de nuestra matriz, teniendo que ésta se formaría de esta manera. Ahora vamos a calcular la matriz de costos indirectos menos la matriz de costos unitarios, es decir, esta matriz menos esta matriz que nos va a dar la siguiente matriz, que es la que vamos a analizar a continuación. Ahora vamos a analizar nuestra matriz de la resta anterior
porque esta es la que nos va a decir si tenemos una solución óptima o no. Una solución óptima es aquella que minimiza el valor de la función, es decir, que minimiza el costo total. ¿Y cómo la vamos a identificar? Pues porque en nuestra matriz de la resta todos los valores van a ser menores o iguales a 0, y para nuestro caso llegamos a que sí, tenemos una solución óptima. Como ya comprobamos que nuestra solución es óptima, podemos calcular el costo total. Para ello vamos a necesitar nuestra matriz de flujos, nuestra matriz de costos unitarios, y aplicando esta fórmula tenemos que nuestro costo mínimo total es igual a 190.040. Continuando con el análisis de nuestra matriz de la resta, tenemos que conocer el siguiente término. El cero esencial es aquel generado en la matriz de la resta que está en una posición ajena de las variables básicas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros recordamos, en nuestra matriz de costos indirectos colocamos los mismos valores de nuestra matriz de costos unitarios en el lugar donde están nuestras variables básicas. Entonces, cuando las restamos, se generan ceros automáticamente. Sin embargo, llega a haber casos como es este, donde se generan ceros en posiciones que no son nuestras variables básicas, y esto significa una cosa, que nosotros tenemos soluciones múltiples alternas y que para este caso hemos encontrado 3. Ahora, de nuestras 3 soluciones múltiples que encontramos, vamos a calcular una. Vamos a utilizar nuestra matriz de la resta y nuestra matriz de flujos inicial. En la posición de este 0 es esta solución múltiple la que yo voy a calcular. Y vamos a empezar colocando en nuestra matriz de flujos inicial a θ en la posición donde tenemos nuestro 0. Ahora, como vemos, ya toda nuestra tabla se alteró porque la capacidad del periodo de producción 3 ya no es 200, aquí es 200 más θ, y el periodo de demanda número 4 se alteró porque su demanda ya no es 380, aquí son 380 más θ. Ahora vamos a crear un circuito para crear un equilibrio. Vamos a restar en nuestro periodo de demanda 3 menos θ, vamos a sumar en nuestro periodo de producción 2 más θ, y vamos a restarle a menos 180 θ. Si comparamos, es como si agregáramos un 0. Aquí agregamos y se resta con este y logramos el equilibrio. Aquí se suma, pero aquí se resta, logramos el equilibrio. Y aquí se suma y se resta y logramos el equilibrio. Ahora vamos a calcular el valor de θ, y para ello el valor de θ se refiere al mínimo valor de nuestra matriz de flujos siempre y cuando la operación sea resta. ¿Esto a qué se refiere? A que solo vamos a tomar los valores en donde nuestra operación es resta. En este caso serían 200 y 180, y el valor mínimo sería 180. Sustituimos el valor de 180 en θ y nos queda lo siguiente. Esta de aquí es nuestra nueva solución alterna. Como podemos ver, finalmente para esta nueva solución solo nos queda hacer el cálculo de z. Vamos a ocupar nuestra nueva matriz de flujos y nuestra matriz de costos unitarios aplicando la regla que ya vimos previamente. Para z tenemos que esta tiene un valor de 190.040. Si yo hubiera ocupado el otro cero esencial que teníamos de la posición 1,3 o el de la posición 1,4, tendríamos el mismo valor de z. Y esto es porque todas las soluciones múltiples tienen el mismo valor de z. Únicamente nos falta interpretar nuestra solución. Como obtuvimos 2, yo voy a interpretar la que obtuve inicialmente. Para poder dar mi interpretación voy a utilizar la matriz de flujos y la matriz de costos unitarios. He creado un programa de entregas y lo he plasmado en la siguiente tabla. Sabemos que nuestros periodos de demanda y nuestros periodos de producción son meses.
Así que el primer mes se va a abastecer con la producción del primer mes, con 400 toneladas a un precio de 100, generando ganancias en ese mes de 40,000. Sin embargo, nos van a sobrar 100 toneladas de este primer mes de producción. Para el segundo mes, su demanda se va a abastecer con la producción del primero y segundo mes, con 100 y 200 toneladas respectivamente. Como podemos ver, el precio del mes 1 al mes 2 de la producción que hubo en el mes 1 cambió porque las 100 unidades que nos restaron tuvieron que almacenarse y por lo tanto el precio subió y nos generaron así unas ganancias para el segundo mes de 38,300. Sin embargo, nos sobraron 400 toneladas del segundo mes. Ahora bien, para el tercer mes se va a abastecer de la producción del segundo y tercer mes, con 220 toneladas y 200 toneladas. Aquí pasó lo mismo, como se tuvieron que almacenar 400 toneladas de producción del mes 2, el precio subió y ahora cada tonelada vale 143, dando así una total de ganancias para el mes 3 de 55,460. Sin embargo, nos siguieron sobrando toneladas del mes 2, lo que nos quiere decir que para el mes 4 se va a abastecer con las toneladas del mes 2 y el mes 4, con 180 y 200 toneladas respectivamente. Como dijimos que nos sobraron toneladas todavía del mes 3 al 4, su precio cambió de 143 a 146 y finalmente nos dieron ganancias de 56,280. Sin embargo, podemos observar que del periodo de producción del mes 4 nos sobraron 100 unidades. Ahora, ¿por qué nos sobraron 100 unidades si ocupamos toda nuestra capacidad y toda nuestra demanda? Porque este de aquí es un mes ficticio. Entonces, cuando nosotros multiplicamos, su costo es 0. No obtenemos nada de él porque estas unidades nunca se vendieron. Entonces, estas son las que nos sobraron. Así que sin más, concluyendo, tenemos que dentro de 4 meses se van a vender 1,500 toneladas y se van a generar ganancias totales de 190,040. Ahora sin más voy a presentar mis conclusiones. La primera es que debemos aprender a identificar y asimilar los parámetros de nuestro problema con los del modelo de transporte para verificar si podemos aplicar el algoritmo del método de transporte o no. La segunda es que el costo unitario para el método de transporte es una multiplicación y para el de producción e inventario es una suma. Esto quiere decir que puede variar la forma de calcular el costo unitario dependiendo del problema. La tercera es que si nos dimos cuenta, después de calcular nuestra matriz de costos unitarios, aplicamos el método simple de transporte de manera normal sin ninguna variante. La cuarta es que podemos aplicar cualquier método para obtener nuestra solución inicial, esquina noroeste, costos mínimos, aproximación de Vogel, etc. Y la última, pero más importante, es que la interpretación de los resultados finales son completamente distintos, es decir, no se relacionan necesariamente con el transporte, sino con el tipo de problema que estemos resolviendo. Como en nuestro caso, nuestra solución se interpretó para una producción e inventario. A continuación muestro mis fuentes bibliográficas, que se trata de 2 libros y nada más. Bueno, y así es como finaliza este video. Muchas gracias por tu atención, espero el video haya sido de tu agrado y de igual forma espero que te haya ayudado a entender un poco más del modelo de transporte y cómo este se puede relacionar con otros temas. Si en su momento tú deseas buscar más ejemplos, ejercicios o investigar alguno de los pasos que vimos más a fondo, te recomiendo los libros que cité en la bibliografía porque son muy buenos y están muy completos y son dedicados a estos temas en específico. Sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en la próxima.